Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos del importante libro profético de Daniel, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 1 de mayo de 2021, la cual estará centrada en una interesante visión profética de Daniel, registrada en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. Visión que también es conocida como la visión de las cuatro bestias, y en la que se nos describe no solo a los imperios que dominarían al mundo a lo largo de la historia, sino que se nos muestra especialmente el surgimiento de un nuevo poder detrás de los poderes, poder que le llamó mucho la atención al profeta Daniel, y que está simbolizado por un cuerno pequeño, el cual es un poder que cobrará o ya está cobrando relevancia fundamental en este final de los tiempos, pues muchos de los procesos políticos actuales no pueden ser completamente entendidos sin la consideración de este poder. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración, pues es necesario iniciar el estudio de la palabra de Dios con oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa e importante palabra profética, la cual es como la luz de una antorcha que nos alumbra en estos confusos tiempos del fin. Te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos y justos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Otro poder. Bien, el título ilustra el propósito principal del presente estudio, el cual es explicarnos el surgimiento de un nuevo poder, poder que siguió al poder romano y que actualmente es un poder encubierto detrás de los estados que forman nuestro mundo político, pues este poder oculto a los ojos de cualquier analista político ha desempeñado un papel fundamental en el funcionamiento de las naciones a lo largo de los últimos 1260 años, y nuevamente lo hará en este final de los tiempos, pues obrará grandes cosas contra Dios y perseguirá a los santos del Altísimo. Por eso el profeta Daniel le puso un especial interés a este poder, pues es un poder que cobrará relevancia fundamental en este tiempo del fin. Como pensamiento guía o conductor de este estudio, tenemos un interesante versículo de introducción en Daniel 7:20 que nos dice, hablando del otro poder, que era un cuerno pequeño, que tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, los otros 10 cuernos de la cuarta bestia. Es decir, este cuerno pequeño era una especie de poder supranacional, pues estaba por encima de los demás poderes o gobiernos que formaban el mundo. Y en realidad, apreciados hermanos, el Vaticano o papado como lo conocemos es un poder supranacional que está por encima de los gobiernos de las naciones que forman nuestro mundo, políticamente hablando, y cuya palabra tiene una gran influencia sobre las naciones, y de allí su poder. Es por eso que la Escritura nos dice que el cuerno pequeño parecía más grande que sus compañeros, los otros poderes o gobiernos del mundo. Este es nuestro versículo de introducción que conducirá el presente estudio. Tenemos un primer subtítulo que dice, Cuatro bestias simbólicas. Pregunta número 1. ¿Qué experimentó Daniel en el primer año del rey Belsasar? Bien, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, el profeta Daniel va a empezar a recibir sus primeras visiones proféticas. En este caso será aquella visión de las cuatro grandes bestias que surgían del mar. La Escritura nos dice que estando Daniel en su lecho, le vino en sueños una visión, la cual al despertar
lo escribió relatando lo principal del asunto. En otras palabras, la visión seguramente fue más extensa, sin embargo Daniel registró los detalles principales de este sueño. En el registro hecho por el profeta Daniel, él comienza describiéndonos una gran agitación en el mar, debido a la acción de los 4 vientos que combatían sobre el mar, cuando de pronto de este mar empezaron a emerger hacia la superficie 4 grandes bestias. Aquí tenemos que señalar que esta visión venía de parte de Dios y estaba representada de una manera simbólica, por lo que tenemos que buscar el significado de estas figuras escudriñando la palabra de Dios. En realidad, apreciados hermanos, Dios nos describe buena parte de sus mensajes en un lenguaje simbólico, o en parábolas, como lo diría nuestro Señor Jesús, para que nosotros efectuemos el esfuerzo de descifrarlos, estudiando a fondo la misma Biblia y así conocer su significado. Y aunque para el mundo estos registros proféticos son solo locura, pues no pueden entender la profecía, sin embargo para nosotros las visiones proféticas tienen una importante luz que nos ayudan a entender los sucesos que ocurren en el mundo, de tal manera que preparemos nuestras vidas para recibir a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las siguientes preguntas para ver cuál es el significado de esta visión que registró el profeta Daniel. Pregunta número 2. ¿Qué significan vientos y aguas en el lenguaje simbólico de la Biblia y qué representan las 4 bestias? Bien, como podemos ver, en este capítulo 7 del libro de Daniel hay muchas figuras o símbolos que se emplean para aludir a ciertos personajes, condiciones o eventos, por lo que debemos interpretarlos para entender el mensaje que Dios nos quiere dar en este libro profético. Afortunadamente, la Biblia es su mismo intérprete, por lo que las figuras o símbolos encuentran su explicación en la misma escritura. Entonces, recurriendo a otros pasajes de las escrituras, veremos cuál es el significado de vientos, aguas y bestias, palabras que son empleadas en esta profecía del capítulo 7 del libro de Daniel. Bueno, vemos en Jeremías 25:32 que los vientos o tempestades son sinónimos de males que sobrevienen a las naciones a lo largo y ancho de la tierra. Asimismo, en Jeremías 49:36 se nos reitera esta misma idea, pues allí se nos dice que los 4 vientos de los 4 puntos del cielo vienen sobre Elán, que es Judá, para destruirla, y no podrá escapar. Es decir, en este contexto, los 4 vientos serían aquellos males, daños o guerras que vendrían sobre las naciones o sobre el mundo entero, tal como vino sobre Judá y Jerusalén. También en Apocalipsis 7:1 se nos presenta esta misma idea, de que hay 4 vientos que quieren destruir la tierra, y es por eso que hay 4 ángeles que tienen la misión de contener o impedir esta obra de destrucción, porque aún no han sido sellados los hijos de Dios. En resumen, los vientos vendrían a ser sinónimo de males, conflictos y destrucción. Pasemos ahora a descubrir el significado de las aguas. En Apocalipsis 17:15 se nos dice directamente que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que las aguas, proféticamente hablando, se refieren a las multitudes de naciones o pueblos que forman el mundo entero. Entonces, cuando encontremos en la profecía la palabra aguas, debemos entender que se está aludiendo a una multitud de naciones o pueblos del mundo entero. Ahora, también se nos pregunta acerca del significado de las 4 bestias que ve en visión el profeta Daniel. Bueno, el significado de las bestias lo encontramos en el mismo capítulo 7 del libro de Daniel, pues en el versículo 17 se nos dice que las bestias son reyes que se levantarán en la tierra. Pero precisando un poco más de esto, con el versículo 23 se nos dice que las bestias vendrían a ser
reinos, ya que al hablar de la cuarta bestia se nos dice que es un reino. Es decir, reuniendo estas dos explicaciones del versículo 17 con el versículo 23, podemos decir que las bestias vendrían a ser una alusión a reyes o reinos. Bien, dicho esto, pasemos entonces a desarrollar las características de estos cuatro grandes reinos que han surgido sobre la tierra. Tenemos un segundo subtítulo que dice: Identificación de las bestias. Pregunta número 3. ¿Qué reino fue representado por la primera bestia? Y observando la segunda bestia, ¿qué significan las tres costillas? Bien, en esta visión de Daniel, la primera bestia era como león y tenía alas de águila, lo cual estaría representando a un reino que ha dominado sobre toda la tierra. ¿Cuál será este reino? Veamos. La Biblia nos dice en Jeremías 4, versos 6, 7 y 13, que desde el norte vendría un león, ligero como el viento, para destruir a Judá y Jerusalén, lo cual era una alusión a la rápida y veloz invasión del reino de Babilonia sobre la nación judía. También en Ezequiel 17, versos 3 y 12, se nos habla acerca de un águila que vendría sobre Judá para destruirla, siendo el águila otra alusión al reino de Babilonia. Reuniendo estos dos pasajes, el león con alas de águila, vemos que se refieren al reino de Babilonia, el cual realmente invadió el reino de Judá y destruyó la ciudad de Jerusalén, y además pasó a dominar el mundo entero. Y esta conclusión guarda armonía con la explicación que vimos acerca de la visión de la gran imagen que vio el rey Nabucodonosor, pues el profeta Daniel le dijo que el metal oro de la imagen era una representación del reino de Babilonia, el cual fue un reino que se levantó para dominar el mundo entero por voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a la segunda bestia que ha dominado sobre toda la tierra, se nos dice que ésta era semejante a un oso, que comía mucha carne y que devoraba 3 costillas. ¿A qué reino representará? Veamos. Siguiendo el análisis que nos presenta Urias Smith en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, él hace un paralelismo con la visión de la gran imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor, en el cual los distintos metales que componían la imagen descendían de valor, y así como la plata era inferior al oro y el bronce era inferior a la plata, en la visión de las 4 grandes bestias ocurre también lo mismo, pues también descienden en valor o en categoría los animales. Pues primero está el león, un soberbio felino, considerado como el rey de los animales. Luego le sigue el oso, un animal grande pero menos vistoso o espléndido que el león, lo cual sería, siguiendo la clasificación de los reinos de la tierra de la profecía de Daniel 2, la representación del imperio medo-persa, tal como lo dice también el profeta Daniel en Daniel 8:20, al señalar así, en otra visión, el surgimiento de un nuevo imperio sobre la tierra posterior a Babilonia. Y esto también concuerda con la información histórica que poseemos, pues los investigadores han determinado que el imperio que siguió a Babilonia fue el imperio medo-persa. Ahora, se nos pregunta también acerca de qué representan las 3 costillas en la boca del oso. Bueno, creemos que estas 3 costillas parecen referirse a los restos de otra bestia o bestias que este animal devoró. Serían entonces, siguiendo la línea de este análisis, los restos de 3 reinos que habría conquistado, y en este caso sería, considerando los reinos que conquistó el imperio medo-persa, primeramente el reino de Babilonia, segundo el reino de Egipto y tercero el reino de Lidia, ya que así también lo registran los libros de historia.
Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra cuarta pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué denotan las 4 alas y las 4 cabezas de la tercera bestia? ¿Y cómo se describe la cuarta bestia? ¿Y cuántos cuernos tiene? Bien, siguiendo con la explicación de esta visión profética, analicemos ahora a la tercera bestia o tercer reino sobre la tierra. El registro bíblico nos dice que esta tercera bestia era semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, y que le fue dado dominio. Es decir, este tercer reino recibió de parte de Dios el dominio sobre la tierra, pues de acuerdo al enfoque bíblico, es Dios quien da el dominio, el gobierno, el poder o la autoridad a quien Él quiere, y no son los hombres los que con sus fuerzas consiguen el poder. Bueno, siguiendo entonces con la explicación de esta visión, entendemos que esta tercera bestia semejante a un leopardo se refiere al reino de Grecia. Esto según Daniel 8:21, y también de acuerdo a lo que nos enseña la historia, pues el reino de Grecia sustituyó al imperio medo-persa en el dominio del mundo. Y así como el leopardo es más pequeño que el oso, el general griego Alejandro Magno, contando con un número más pequeño de soldados que los medos y los persas, los venció, conquistando así el dominio del mundo. Ahora, en cuanto a las 4 alas sobre el leopardo, esto refleja o ilustra el rápido ascenso de Grecia a la escena mundial como imperio, pues el general griego Alejandro, en un lapso de 12 años, logró conquistar el mundo entero, extendiendo el dominio de los griegos desde la península de Macedonia hasta la India. Ahora, en cuanto a las 4 cabezas que tenía el leopardo, esto significaría que a pesar de la enorme extensión que alcanzó el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno, este murió muy joven, a la edad de 32 años, sin dejar un sucesor, por lo que el extenso imperio griego se dividió entre los 4 generales de Alejandro: Ptolomeo en Egipto, Casandro en Macedonia y Grecia, Seleuco en Siria y Babilonia, y Lisímaco en Tracia. Ahora expliquemos a la cuarta bestia que vio en visión el profeta Daniel. Esta cuarta bestia también vendría a ser un cuarto reino o un cuarto imperio sobre la tierra. El registro bíblico en Daniel 7:7 la describe como una bestia espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, con grandes dientes de hierro, y que todo devoraba, y que las obras hollaba con sus pies, y que tenía 10 cuernos en su cabeza. Era una bestia muy diferente a las 3 anteriores, y este hecho nos ilustra la singularidad de sus métodos de dominio o control sobre las naciones que gobernaba, así como de sus técnicas de explotación económica muy diferentes a las de sus antecesoras. Esta cuarta bestia, que llamaría especialmente la atención del profeta Daniel, es la representación o la alusión del Imperio Romano, pues fue el Imperio Romano el que sucedió al Imperio Griego. En las siguientes preguntas ahondaremos nuestro análisis acerca de esta cuarta bestia. Pasemos entonces a desarrollar la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Pregunta número 5. ¿Qué le sucedió a la cuarta bestia? ¿Qué fue de especial interés para Daniel? ¿Y qué explicación dio el mensajero celestial acerca del cuarto reino? Lo que fue de especial interés para Daniel en esta visión de las 4 bestias fue la cuarta bestia, sus 10 cuernos y aquel cuerno pequeño que surgió de entre los otros 10. La escritura nos dice en Daniel 7:8 que el profeta contemplaba los 10 cuernos de la cuarta bestia, cuando de pronto le creció un cuerno más.
el cual era un cuerno pequeño al principio, pero que luego llegó a crecer. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel entonces tuvo un vivo interés, nos dice la Escritura, por saber más acerca de esta terrible cuarta bestia, y preguntó a uno de los que asistía o servía en este lugar celestial, que es en realidad el lugar santísimo del templo de Dios allá en el cielo. Y este asistente o ángel de Dios le dijo que esta cuarta bestia sería un cuarto reino que dominaría toda la tierra, y que a toda la tierra devoraría, trillaría y despedazaría, lo cual es una descripción de la fuerza y el poder militar del gran imperio romano. Pero también es una alusión de sus métodos muy particulares de explotación y expropiación de las riquezas de las naciones que dominaba. En Roma, pues, centró su atención el profeta Daniel, tanto en su etapa imperial, es decir, como la etapa de la gran bestia, como en su etapa de poder encubierto o de poder supranacional, o de cuerno pequeño, más conocido por nosotros como la Roma papal o el Vaticano, pues será esta Roma supranacional, es decir, aquel poder que está por encima de las naciones, la que tendrá un papel protagónico en las escenas finales de este mundo, en este final de los tiempos, y es seguro que ya está desempeñando este rol protagónico, solamente que no podemos distinguir sus actuaciones a menos que utilicemos la palabra profética para descubrirlo. Y será esta nueva forma de poder o de dominio sobre las naciones la que estudiaremos más a fondo en nuestra lección del próximo sábado. Ahora sigamos desarrollando las siguientes preguntas de la presente lección. Tenemos un subtítulo final que dice: Un pacífico reino de amor. Pregunta número 6. ¿Qué gran evento se produjo durante el tiempo del Cuarto Reino? El evento más extraordinario que sucedió durante el reinado de la Cuarta Bestia, o más precisamente, durante la existencia del Imperio Romano, fue el nacimiento del Señor Jesús en Belén, pues aquel de quien hablaban las profecías del Antiguo Testamento, es decir, Emmanuel o Dios con nosotros, vino a la tierra en forma de un pequeño bebé en la familia de José y María de Nazaret. De acuerdo a las palabras de San Pablo, en Gálatas 4:4, la venida del Hijo de Dios a la tierra ocurrió en el tiempo exacto que marcaba la profecía, la cual es la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. Y según relata el evangelista Lucas, este trascendental evento ocurrió en el tiempo del emperador romano Augusto César, quien había decretado que todo el mundo fuese empadronado. Por eso es que José y María viajaron a Belén para cumplir con este edicto, y fue en Belén en donde nació el Hijo de Dios. Ahora, en la línea de este tema, que es el mostrar los reinos o potencias mundiales que han dominado nuestro planeta, la venida de Cristo a la tierra cobra una trascendental relevancia, en la medida que Él traía el germen de un nuevo reino que se establecería en la tierra, es decir, el reino de los justos y los santos, el cual estaría basado en los principios de la justicia, la paz y la verdad, principios del cual nosotros debemos ser portadores, y serán estos principios los que desterrarán de nuestro mundo los principios de la fuerza, el error y el pecado, que son los que actualmente rigen los reinos de la tierra. Y será en este final de los tiempos, cuando saldrá a relucir en la vida del pueblo de Dios, o Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, de nuestra Iglesia Adventista, estos principios. En la página 1194 del tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, Ellen White nos dice de manera sintética y didáctica que a Daniel se le dio una visión de las bestias feroces que representaban los poderes de la tierra, pero la insignia del reino de Cristo es un cordero, no una bestia feroz como se le mostró a Daniel, en representación de los reinos de la tierra. En realidad, apreciados hermanos, en los reinos del mundo predomina el empleo de la fuerza y la imposición,
pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción o dominación, ya que su reino se establecerá para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Y es por eso que nuestra insignia debe ser el Cordero, que es manso y humilde, y no los reinos de este mundo, que se basan en la fuerza, el control, el error y el pecado. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Acerca de qué deseaba Daniel saber más y cuál fue la explicación? Bien, el profeta Daniel deseaba saber más acerca del cuerno pequeño, que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y aunque en un primer momento a Daniel le llamó más la atención toda la cuarta bestia y los 10 cuernos que tenía en su cabeza, pues así está escrito en Daniel 7:19, sin embargo, dentro de todo esto, será el cuerno pequeño el que finalmente llamará toda su atención. Y esto, debido al protagonismo que este poder cobrará en este final de los tiempos. Pues como veremos en el estudio de nuestra lección de la siguiente semana, este cuerno pequeño, u otro poder, desatará en este final de los tiempos una feroz persecución mundial contra el pueblo de Dios. Por eso el punto culminante del relato de esta profecía es lo que hace el cuerno pequeño con los santos de Dios. Y así como el profeta Daniel quiso saber más de este cuerno pequeño, nosotros también deberíamos fijar nuestra atención en este poder que es un poder detrás de los poderes. Este mismo pensamiento y esta misma sugerencia desarrolla Uriah Smith, pues en la página 92 de su libro, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, nos dice que ya bastante se ha hablado acerca de la Roma imperial y de las 10 naciones que le sucedieron. Sin embargo, es el cuerno pequeño el que requiere ahora nuestra particular atención, pues este cuerno pequeño nos muestra simbólicamente el nacimiento y la obra del papado. Así es, apreciados hermanos, es el surgimiento del papado como un poder detrás de los poderes lo que está ilustrado en este cuerno pequeño, y su estudio o evaluación nos puede ayudar primeramente a explicarnos el curso actual de los acontecimientos políticos que han tenido un impacto a escala global, poder que está oculto a los ojos de cualquier analista político, pero que ha desempeñado un papel fundamental en el funcionamiento de las naciones a lo largo de los últimos 1260 años, y nuevamente lo hará en este final de los tiempos. Y esta es nuestra segunda razón para mostrar interés en este poder, pues nuevamente el papado resurgirá en este final de los tiempos, con un gran poder y con una gran influencia en todos los gobiernos de la tierra, obrando grandes cosas en contra de Dios y en contra de su iglesia en este final de los tiempos. Por eso el profeta Daniel le puso un especial interés a este poder, pues es un poder que cobrará relevancia fundamental en este tiempo del fin. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra valiosa lección de escuela sabática. Espero que os pueda servir de ayuda en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.